Buenos días, hermanos. Seguimos con nuestras predicaciones sobre la apostasía. Hoy vamos a seguir hablando sobre el papado. Santo solo es Dios y Dios solo hay uno. Señor Padre Santo, ay Dios poderoso, Señor, hoy ponemos, Señor, esta predica en tus manos, Señor. Ponemos a este rebaño, Señor, a esta pequeña manada en tus manos, Señor, para que seas tú, Señor, enseñándonos, Señor, a alabarte, a glorificarte, Señor. Padre, enamóranos cada día más de ti, Señor, de tu palabra, Señor. Que todos nuestros pensamientos, Señor, vayan hacia ti, Señor. Enséñanos, Señor, sobre tu grandeza y sobre tu inmensidad, Señor. Aumentanos, Padre Santo, Padre de la fe, aumentanos cada día más la fe, Señor, y el arrepentimiento, Señor, para poder ver algún día tu gloria, Señor. Si bien, Señor, la naturaleza refleja, Padre, tu grandeza, Señor, aún, Señor, queremos ver y regocijarnos en ti, Señor. Llévanos hacia ti, Señor, y que seas tú trazándonos y enderezándonos el camino. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Cuando uno escucha las canciones que hoy le entonábamos al Señor, no podemos negar que nuestro corazón se regocija y nos preguntamos, ¿quién puede ser como el Señor? Oh Señor, gracias Padre. Gracias, Señor, porque no hay nadie como tú. Acompáñenme, por favor, a Mateo 23, 8 al 11. Hermanos, el Señor nos ha llamado a alabarlo y a glorificarlo, a enamorarnos de Él y amarlos con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Ese es el propósito de hoy. Pero desafortunadamente, hoy cuando la apostasía aumenta, es necesario que también nosotros denunciemos la apostasía. Pero yo no quiero que esta predicación se vaya solo en denuncias, sino que esta predicación sirva para alabar al Señor. Que cada vez que leamos su palabra, veamos su grandeza, veamos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Porque hoy y todos los domingos y todos los días nosotros estamos es para alabar al Señor. Hoy queremos que lo conozcamos más por medio de su palabra y que cada día nos volvamos más hacedores y no solo oidores de su palabra. Dice la palabra del Señor: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea su siervo. Lo que nos está diciendo el Señor es que en Él tenemos a todo lo que necesitamos. Todo lo que queremos y todo lo que necesitamos está en Dios. En Dios tenemos un rabí, tenemos un maestro, tenemos un Padre y tenemos un Salvador. Solo lo encontramos en Él. ¿Quién es el rabí? El diccionario nos dice que el rabí era el jefe espiritual de la comunidad judía, que tiene entre sus funciones interpretar las sagradas escrituras, instruir a los jóvenes, predicar sermones, celebrar bodas, etc. Pero ¿qué más rabí podríamos tener nosotros? ¿Qué otro gran sacerdote sino Cristo? Su interpretación frente a la palabra es fiel y es verdadera. Él no tiene equivocación, porque Él es quien nos dio la palabra. Él es quien nos ha dado una promesa. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que uno, solo uno es nuestro Maestro, el Cristo. Es su Espíritu el que nos convence de pecado, justicia y juicio. Es su palabra la que nos lleva a Él. Es su palabra la que convierte a los demás. No son nuestras predicaciones las que convierten a las personas. No son nuestros testimonios. Es la palabra de Dios la que lo hace.
La palabra del Señor nos dice que así, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos un problema, y es que a veces cuando hablamos de Dios, cuando leemos su palabra, no le damos la reverencia que necesitamos. Y nosotros cada vez que vayamos a la palabra de Dios, tenemos que orar. Ojalá lo hiciéramos de rodillas para alabarle al Señor. Acompáñenme por favor a Hebreos 4:2. Dice la palabra del Señor: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Y quién nos da la fe? ¿Quién es el Padre de la fe? Cristo, nuestro Maestro, porque es Él quien nos ha llamado al arrepentimiento, porque es nuestro camino, porque Él es la verdad y la vida. Él es el ejemplo a seguir. Él es el único que ha vencido al pecado y a la tentación, y con estas venció a la muerte. Todos sabemos que la paga del pecado es muerte, pero nuestro Señor Jesucristo, al no pecar, las venció a las dos, al pecado y a la muerte. Él es el único que ha ascendido al cielo por sí mismo. Por esto no hay otro Maestro como Cristo. A Él todo el poder, el honor y la gloria. Pero hermanos, nosotros a veces olvidamos que la paga del pecado es la muerte, y a veces olvidamos el sacrificio que Él hizo en la cruz. Cuando nosotros nos regocijamos en el pecado, cuando nosotros practicamos el pecado, sea el que sea la envidia, la soberbia, la mentira, la pereza, ¿cierto? La fornicación. Cuando nosotros no somos capaces de vencer el pecado, es porque no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Aquí es cuando tenemos que orar más y más, porque el único que nos libra del pecado no son nuestras fuerzas, no son nuestras esperanzas, es Cristo. Por eso hay que pedirle todos los días que nos aumente el arrepentimiento, que nos aumente la fe y que nos aumente la convicción de pecado. Si nosotros no nos apartamos del pecado, estamos escupiendo la cruz de Cristo. Y como Cristo es el único Maestro, es el único que nos da vida eterna y el único que nos lleva a la palabra, el Señor nos deja bien claro: ¿qué hacemos nosotros? Si Él es nuestro Maestro, ¿qué somos los que nos paramos acá? ¿Y qué son ustedes? Nosotros, entre nosotros, somos simples hermanos. Él lo deja bien claro. ¿Sí? Nos dice la palabra del Señor que el que quiera ser el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Nosotros, ¿cierto?, no podemos crear cosas que el Señor no hizo. Y el Señor en su cuerpo, en su iglesia, no hizo jerarquías. Lo primero que nos dijo y siempre nos insistió es: ustedes son hermanos. Y lo único que puede mediar entre ustedes es el amor de Cristo. Él es el que nos une. Acompáñenme por favor a Gálatas 3:28. Una y otra vez la palabra del Señor dice que con el Señor no hay diferenciación de personas. No hay personas importantes y no hay personas menos importantes. Para el Señor todos somos iguales. Es más, en la lógica del Señor es muy diferente a la lógica del mundo. La lógica del mundo pone a los gobernantes y a los poderosos encima y a los pobres abajo. La lógica del Señor le da prioridad al débil, al desvalido y al pobre. Nos dice la palabra del Señor: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos uno, somos iguales en Cristo. Todos sois hermanos, recalcó el Señor. Una y otra vez el Señor nos llama. ¿Y a qué nos llama el Señor?
nos ha llamado a servir, no a ser servidos. Por eso nos toca derrotar uno de los mayores pecados que tenemos nosotros, el orgullo y la altivez. Si nosotros no logramos vencer el orgullo, nunca podremos ser siervos. Y si no somos siervos, no podemos llegar a ser esclavos del Señor. Cada vez que nosotros le reclamamos al Señor, nos estamos comportando como reyes y no como siervos. Acompáñame a Marcos 9:35. Entonces, él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor? Que el más pequeño en la tierra será el más grande en el reino de los cielos. Que tenemos que aprender a humillarnos a los demás. Nos dice la palabra del Señor que tenemos que ver a los demás como superiores a sí mismos. Si nosotros no vemos a los demás como superiores a sí mismos, ¿cómo los vamos a amar? ¿Cómo nos vamos a sacrificar por ellos? Porque el Señor nos dio un ejemplo de sacrificio. Y ese ejemplo de sacrificio lo tenemos que seguir todos los días. No importa que se nos burlen, no importa que nos echen la policía como nos pasó el domingo, no importa que nos humillen, ¿cierto? A eso hemos venido, a humillarnos a este mundo. Y la palabra del Señor dice que el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Pero yo quiero insistir hoy una y otra vez que en la iglesia de Cristo no hay jerarquías. No hay un trabajo más digno o más importante que el otro, porque todos estamos a su servicio, porque todos somos esclavos en la obra del Señor. Aquí nadie es gerente ni jefe, todos somos siervos. No es más importante el que se para acá que la señora que a veces ayuda aquí por el aseo, que no la conocemos, ni el que sirve, ¿cierto? Ni los que madrugan a organizar las sillas. Todos somos unos iguales en Cristo. Está nuestra igualdad, que el Señor nos compró a todos por un mismo precio. El precio mayor, el que ningún amo fue capaz de pagar por sus esclavos, pero Él sí lo pagó por nosotros, su sangre, la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Los demás iban al mercado de esclavos a mirar quiénes le iban a servir mejor, pero el Señor fue a buscar a quienes servirles. No sacó de sus riquezas mundanas, no sacó del oro ni la plata, dio lo más valioso, nos compró por su vida, dio su vida a cambio de nosotros. La del justo por los injustos, la de el que estaba sin mancha de pecado por el pecador, porque eso somos nosotros, pecadores, no somos mejores que nadie. Por eso es que hoy y todos los días alabamos al Señor, porque es que nos ha rescatado de la muerte, por eso lo debemos amar. Si nosotros estamos aquí sentados, si a pesar de que hayamos tenido dolores, a veces nos llenamos de alegría, es porque el Señor es quien nos fortalece. Y nosotros, ¿cómo lo amamos? ¿Cómo seguimos su palabra? ¿Cómo lo alabamos todos los días? Sería la pregunta que tendríamos que hacernos. En la iglesia de Cristo no hay peldaños, solo hay tareas y oficios, y todos recibiremos la misma recompensa, la salvación. La única recompensa valiosa en esta tierra. Acompáñenme por favor a Efesios 4, 11 al 16. Nos dice la palabra del Señor: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ese es el objetivo de nosotros, ¿cierto? La obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A esto nos ha llamado el Señor. La única unidad que podemos tener nosotros es la unidad de la fe, en la fe en Cristo. Y nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento y doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando nosotros conocemos su palabra, llegamos a la madurez espiritual y nadie ni nada, ¿cierto?, nos va a apartar del Señor. Dice la palabra del Señor: ¿quién me apartará de ti, Señor? Nada. Nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Por qué estamos aquí? Porque queremos construir el cuerpo de Cristo. Eso es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros es un tendón, es un tejido, es una gota de sangre, es un hueso de ese cuerpo. Pero nos toca estar unidos. No puede haber un cuerpo desunido. La mano no puede coger para un lado y el pie para otro lado, sino por eso nos dice que todos debemos ser uno en Cristo. La iglesia cumple dos propósitos en la verdad del Evangelio. Uno es que la esposa de Cristo, ¿cierto?, la que estará en las bodas del Cordero. Y segundo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso es que cuando alguien se va de la iglesia, nos dolemos. Por eso es que cuando alguien no viene, nos dolemos. ¿Sí? Cuando alguien se desvía, nos dolemos. Sentimos que nos han arrancado un dedo, sentimos que nos han dado una cuchillada, porque todos somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo, dice la palabra del Señor, ¿quién ha violentado su propio cuerpo? Por eso es que nos tenemos que amar unos a los otros en el amor de Cristo. Amén. Primera de Corintios 12, 15 al 20. Primera de Corintios, el capítulo 12, 15 al 28. Perdón, 20 al 28. Primera de Corintios 20. Primera de Corintios 12, 20. Pero dice la palabra del Señor: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Nosotros podemos ser 10, 20, 50 mil, pero somos uno solo en Cristo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Miremos la lógica del Señor en lo que decíamos al principio. Sí, no es el poderoso el que está mejor visto para el Señor. Igual sucede con los órganos del cuerpo. Nos dice nuevamente el versículo 22: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Es decir, que si hay un hermano débil, es el que debe tener toda nuestra atención. Si hay alguno enfermo, es por el que todos tenemos que orar. Si hay alguno en dificultades, alguien que está pasando por un duro momento, es al que todos tenemos que acompañar. Porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba honor, para que no haya desobediencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece,
todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Nos está diciendo que tenemos que unirnos todos en un solo cuerpo. Si alguien está alegre, con él nos regocijamos. Si alguien está triste, con él lloramos. Miren, estos últimos meses el Señor nos ha puesto a orar cada día más unos por los otros. Sí, estuvimos pendientes de la familia de Nati, hemos estado pendientes de los que se fueron de la iglesia, hemos orado cada vez. Mire, hemos tenido dificultades todos, hemos padecido enfermedades. En nuestra familia hemos estado muy preocupados por mi mamá, ¿cierto? Lo que más hemos orado es: Señor, auméntale la fe, auméntale, Señor, el arrepentimiento. Si te la llevas, que sea contigo, que sea un momento de gozo. Sí, eso es lo que nosotros tenemos que garantizar entre todos, que si algún hermano se va, podamos estar felices, que ese día, si lloramos, lloramos de gozo porque están con el Señor. Pero a eso nos ha llamado el Señor. Y miren, un día es una de las hermanas que está embarazada, el otro día ha sido la otra, ¿sí? Por ahí mi hija la he sentido de bajita energía, entonces uno ora, ¿sí? Porque a eso nos ha llamado el Señor. A velar unos por los otros, en amor a Cristo. Regresemos por un momento a la cita inicial, Mateo 28:9. Yo hoy quiero combinar ese amor que tenemos nosotros, que tenemos que tener entre hermanos, ese amor que tenemos que tener por Cristo, porque nos toca cada día enamorarnos más de nuestro Dios. Tenemos cada día que amarnos los unos a los otros, pero también hay que mirar qué pasa en estos momentos en el mundo. Nos dice la palabra del Señor, Mateo 28:9. 23:9, perdón. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Es el único Padre que tenemos. Es el único creador del cielo y de la tierra. Es el único que nunca nos falla. Es el único fiel. El que cuando nosotros estamos en el momento más duro de nuestras vidas y recurrimos a Él es el que va con nosotros en nuestro auxilio. Claro, acordémonos que en el Antiguo Testamento, como en el presente, su pueblo le daba la espalda. Y cuando el pueblo le daba la espalda a Dios y le clamaban a Dios, ¿qué le dijo el Señor? Vaya, piden a sus estatuas, a esas que no hablan, a esas que no los oyen. ¿Sí? Por eso es que nosotros tenemos que ser fieles al Señor. ¿Cuántas veces perdonó el Señor a su pueblo? ¿Cuántas veces? Una y otra vez. Una y otra vez. ¿Cuántas veces nos dice el Señor que debemos perdonar al hermano que peca contra nosotros? 7 hasta 70 veces 7, una y otra vez. ¿Sí? No podemos dejar de orar unos por los otros. Nos dice, acompáñenme por favor a Génesis 1:26. ¿Por qué le decimos Padre a nuestro Dios? ¿Por qué le decimos? Es muy fácil. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Le decimos Padre porque nos creó, porque nos dio vida, porque creó el cielo y la tierra. Solo hay un Padre creador y es el Dios del cielo. ¿Y por qué creó el cielo y la tierra? ¿Por qué nos creó a nosotros? Por puro amor, por el amor
que nosotros no le hemos devuelto a Él. Sigamos adelantico. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue ser viviente. Cada vez que nosotros respiremos, cada vez que tomamos aire, deberíamos recordarnos de quién fue quien nos dio el aliento de vida, quién fue el que nos trajo al mundo. Porque acordémonos que dice que el Señor nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Por eso Dios es uno solo, por eso Padre es uno solo. Nadie más creó el cielo y la tierra, nadie más nos ha dado vida. Pero el Señor solo nos dio vida física. Acompáñame a Mateo 1:18. El Señor tuvo a bien darnos vida. El Señor tuvo a bien crearnos. Y nos creó, como dice aquí, a su imagen y semejanza. A semejanza de Dios. Y no se nos olvide que en Génesis 1:28 dice, entonces dijo Dios, hagamos, está hablando en plural, ¿cierto? Pero en el versículo siguiente dice, creó Dios. ¿Por qué a veces nos habla en plural y después en singular? Porque todos sabemos que Dios son tres personas diferentes, pero un solo Dios verdadero. En Mateo 1:18 nos dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Acompáñenme a Juan 3:16, una cita que yo creo que nadie conoce. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren cómo el Señor no solo nos creó, no solo nos dio vida, sino que cuando nosotros buscamos el mal y caímos en muerte, el mismo Señor que nos dio la vida, por puro amor, por pura fidelidad, nos va a rescatar de la muerte. Nos dio una vida física, ¿cierto? Y nosotros pecamos y maldijimos la tierra. Y como la tierra quedó maldita, apareció la muerte. Pero digamos que la muerte física no fue lo peor. Lo peor que pudimos hacer fue que creamos la muerte espiritual. Y el mismo Dios que nos creó, el mismo Dios que nos dio vida, ahora nos va a rescatar de la muerte. ¿Y por medio de quién nos va a rescatar de la muerte? Nos va a rescatar de la muerte por medio de Él mismo, por medio de su Hijo. Va a volverse hombre, va a encarnarse, ¿cierto? El Verbo se va a encarnar para morir de la peor forma, de la forma más humillante, ¿cierto? Todos los que le dieron la venida de Jerusalén, todos los que tiraron el manto, miremoslo nosotros, ¡ay Señor Dios! Fueron los mismos que gritaron, crucificadle, crucificadle. ¿Sí? Ese Dios, ¿cierto? Que se entregó voluntariamente, que cuando estaba frente al rey, le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, le diría a mis seguidores que me liberasen, y ellos me liberaron. Pero mi reino no es de este mundo, ¿cierto? Ese Dios, nuevamente, después de que nos da vida, nos rescata de la muerte. Por eso le decimos Padre.
porque nos da vida, ¿cierto? Y cuando nos portamos mal, vino y se sacrificó, se humilló. ¿Alguno de ustedes, de verdad, en serio, en nuestra intimidad nos hemos puesto a pensar seriamente sobre la humillación de Cristo, sobre el sacrificio de Cristo? Dar hasta la última gota de sangre por un pueblo rebelde y desobediente para rescatarlo del infierno. Esto es lo que nosotros queremos que ustedes vean, que tenemos un solo Dios, un solo Padre. Por eso dice la palabra del Señor: no llames Padre a nadie sobre la tierra. ¿Quién más nos ha dado vida? ¿Qué otro pudo haber dado su vida por nosotros sino el Padre del cielo? Acompáñenme por favor a Mateo 7, 9 al 11. Mateo 7, 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Si nosotros, siendo malos, le damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿qué nos dará el Señor? ¿Qué nos ha prometido el Señor? Claro, el problema de nosotros es que nosotros no hemos entendido el mensaje del Señor. Si estamos enfermos, ay Señor, ¿yo por qué estoy enfermo? Si estamos desempleados, ¿y yo por qué estoy desempleado? El Señor nos prometió que no nos íbamos a enfermar. El Señor nos prometió que no íbamos a tener ningún dolor en la tierra. ¿Qué nos prometió el Señor? El Señor nos prometió una sola cosa: que nos rescataría de la muerte, que nos daría salvación, que seríamos felices en la Jerusalén celestial, donde el oro, ¿cierto? O las cosas las cosas buenas no se corrompen, no como el oro en la tierra. Nos dio cosas mejores que el oro, ¿sí? Porque aquí el oro dice que la polilla y el orín lo corrompen y el ladrón lo hurta. En cambio, nuestra salvación no nos la quita nadie. Alabado sea el Señor. Pero el Señor también fue tan grande y tan maravilloso, ¿cierto? A veces nosotros decimos: Señor, pero ¿cómo te oro? ¿Qué hago para alabarte? Y el Señor nos dijo, Mateo 6, 9 al 15, acompáñenme por favor. Cuando le preguntaron los discípulos al Señor: ¿y cómo oraremos, Señor? Vosotros pues oraréis así. Mire cómo comienza: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nosotros oramos así. Nosotros todos los días alabamos al Padre del cielo, todos los días santificamos su nombre, todos los días deseamos que su reino venga a nosotros. Porque a nosotros decimos que venga el reino de Dios, estamos hablando de su segunda venida. ¿Estamos listos para la segunda venida de Dios? Porque cuando Él venga en su segunda venida, nos va a juzgar. Dice que separará, ¿cierto?, el trigo de la cizaña. Y cada uno debemos preguntar: ¿nosotros somos trigo del Señor o somos cizaña en la iglesia del Señor? ¿Somos trigo para el Señor? ¿Hemos aprendido a amarlo? ¿Hemos aprendido a honrarlo? ¿Hemos aprendido a darle todo el poder, el honor y la gloria? Y cuando el Señor hace su voluntad, ¿la aceptamos? Porque aquí estamos diciendo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hay cosas de la voluntad del Señor que a nosotros no nos gustan. Pero dice la palabra del Señor: ¿acaso
le ha dicho la vasija al artesano, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué nosotros a veces le reclamamos al Señor? ¿Por qué no miramos los propósitos del Señor que tiene en cada una de las cosas? En cada una de las cosas. Sí. Alguien alguna vez me ha contado una historia de una persona que se murió y alguien, su familiar cercano, decía, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y cuando se dio cuenta, la muerte de esa persona había llamado a la salvación a muchos, así como Cristo. La muerte de Dios y su resurrección nos llamó a la salvación a todos. Por eso tenemos que aprender, ¿cierto?, a seguir la voluntad del Señor. No nos preguntemos por qué. Yo les contaba cuando estábamos predicando en Ipiales, en una clínica, y alguien me decía, pero si yo soy tan buena persona, mire por qué me accidenté en la moto y me partí un brazo y una pierna. ¿Y cómo fue el accidente? No, pues yo iba bien y pasó un carro fantasma y yo lo único que sentí fue que me elevé por los cielos y no sentí más. ¿Y por qué me pasó eso? Le dije, ¿usted por qué no pregunta otra cosa? Un carro fantasma a toda velocidad lo atropella usted una moto y solo se le fracturó una pierna y un brazo. ¿Usted no cree que hay otro propósito del Señor? ¿Usted es de malas o el Señor lo está llamando? Usted no se pudo haber muerto, y si usted se hubiera muerto, ¿qué había pasado con usted en ese momento? ¿Usted se había salvado? ¿Usted es salvo? Y se quedó mirándome y se puso a llorar. Nosotros debemos contender con Dios. Debemos respetar su voluntad y preguntarnos qué hay de bueno en su voluntad. ¿Qué dice la palabra del Señor? Para los que creen, hasta lo malo obra para bien. Amén. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdonamos a nuestros deudores. Perdonamos a los que nos ofenden. Perdonamos. Hemos aprendido a perdonar. O es tanto nuestro orgullo que cuando alguien nos dice algo nos enojamos y nos vamos. ¿Sí? Es que a usted le falta amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Volvamos nuevamente a Mateo. Mateo 23, versículo 10. Nos dice la palabra del Señor: ni seáis llamados maestros. Miren cómo nos insiste, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Hermanos, el Señor no nos llamó a gloriarnos, ni a enaltecernos. El Señor nos llamó a humillarnos. Y por eso el Señor habla duro: ricos, aullad y llorar por las desgracias que se os vienen. ¿Sí? ¿Qué pedimos nosotros siempre? Riqueza. Y los colombianos, ojalá entre más fácil mejor, entre más rápida mejor. No sabemos lo que pedimos. Por eso aparte, en alguna parte de la Escritura el Señor nos dice, ¿cierto? Y no se les da porque pedís mal para vuestros deseos. Nosotros no podemos pedir para nuestros deseos. Nosotros debemos pedir para nuestro espíritu. Nosotros debemos pedir por los demás, ¿sí? Gozarnos con los demás y llorar con los demás, ¿cierto? Pero que todo nuestro gozo, nuestro lloro, sea para alabar a Dios 3 veces santo. Santo, santo definitivamente, solo es Dios. Y santo solo es uno. Acompáñame a 1 Samuel 2:2. Hermanos, yo quiero que escuchemos de verdad con gozo la palabra del Señor. Que hoy salgamos amando mucho más a nuestro Señor.
Que hoy entendamos la grandeza de nuestro Señor, del Dios creador, del Dios, ¿cierto?, que se sacrificó por nosotros. El Dios creador se sacrificó por su criatura y nosotros aún le reclamamos. Nos dice la palabra del Señor: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No hay nadie más. ¿En quién nos podemos refugiar nosotros? Hermanos, cuando estamos atribulados, cuando estamos en problemas, cuando estemos tristes, cuando todo se nos venga encima, solo hay una cosa que hacer: arrodillarnos a este Dios 3 veces santo, porque en Él encontramos refugio. ¿Qué hacemos nosotros? Le damos cabida a la amargura, le damos cabida a la tristeza, le damos cabida al dolor. Y la amargura y el dolor engendran pecado. Lo único que nosotros tenemos que hacer cuando creamos que todo se nos viene encima es alabar a un Dios 3 veces santo y confiar. El único fiel es Dios. Confiemos, pidámosle a Él que nos aumente nuestra fe y pongamos de verdad nuestras esperanzas en Él, y lo malo obrará para bien. Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Algún día decimos eso? ¿Algún día nos emocionamos? ¿Algún día sentimos felicidad de arrodillarnos y decirle: Santo, Santo, Santo es el Señor? Vayamos al Nuevo Testamento, vayamos de lo primero a lo último. Apocalipsis 15:4. El problema de los hombres es que, como Tomás, no vemos hasta no creer. Ahorita vemos que cada día la apostasía aumenta, el pecado aumenta, ¿cierto? Los creyentes somos tratados como locos, ¿sí? ¿Cuándo la gente se va a arrodillar ante Dios? ¿Cuándo la gente se va a arrodillar? Cuando vean su presencia, cuando vean su magnificencia. Y algunos nos arrodillaremos para glorificarlo, y otros para pedirles perdón, pero ya será tarde. Ya será tarde. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Una y otra vez nos dicen: solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Aquí hay un solo problema, y es que todos van a entender cuál era la grandeza de Dios. ¿Cuál es el problema? Porque tus juicios se han manifestado. Cuando sea el final del fin, cuando todos seamos llamados ante el tribunal de Cristo, y unos resucitarán para vida y otros resucitarán para muerte. Acompáñenme a 2 Corintios, perdónenme, me parece que es 2:21. Nos dice la palabra del Señor: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. ¿Solo el Padre Santo? ¿Solo el Padre Santo? No, es un solo Dios verdadero. Por eso, cuando nosotros decimos que solo santo es Dios, estamos hablando del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Aquí el apóstol nos está hablando de Cristo, al que no conoció pecado, al que a pesar de que se encarnó, que estuvo en la tierra, no conoció pecado, ¿cierto?
pero por nosotros fue hecho pecado. Acompáñenme por favor a Hechos 3:14. Oh Señor, ¿qué hace el pueblo? En lugar de alabar a su Señor, en lugar de arrodillarse, en lugar de pedirle perdón, en lugar de darle su vida a Él, nos dice la palabra del Señor: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. Como Jacob y Esaú, vendemos nuestra herencia en el cielo por un platado de lentejas, por un pecado, por una ambición, por una tristeza, ¿cierto? Abandonamos al Señor de los cielos, abandonamos al único Dios verdadero, al único santo, santo, santo. Acompáñenme en Hebreos 14:15. Porque no solo vamos a enaltecer al Padre. Claro, cuando yo enaltezco al Padre, enaltezco al Hijo y enaltezco al Espíritu Santo. Y hoy lo que queremos es que los enaltezcamos, que cada día, ¿cierto?, alabemos más y nos enamoremos más de Dios. Miren, no hay ningún otro Dios santo, no hay ningún otro Dios creador, no hay ningún otro Dios perfecto. Y nos dice la palabra del Señor, Hebreos 4:15. 4:15, perdónenme. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. ¿Cómo nos dicen que Cristo no es Dios? ¿Cómo nos dicen los testigos de Jehová y los ateos que Cristo no es Dios? El único que vino a la tierra, el único, y no pecó. ¿Qué nos dice Romanos? Por cuanto habéis pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Miren los valores de Cristo: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y no se les olvide, yo quiero hoy repetirles una y otra vez: ese santo, ese inocente, ese sin mancha, murió por los que no éramos inocentes, por los que estábamos manchados, por los pecadores. El justo por los injustos. Nos dice 1 Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Santo solo es Dios, santo. Y Padre solo hay uno, el que nos creó y nos dio vida. Y yo quiero que hoy nos quede eso muy claro. Al que nos tenemos que amar, al que tenemos que entregar nuestra vida, al que tenemos que entregar nuestros problemas, nuestras preocupaciones, ¿sí? Cual sea, todos, cada uno de nosotros tenemos un pecado que confesar, tenemos una preocupación, ¿sí? Pero ¿a quién se la podemos entregar? Sino al Padre, al Santo de Israel. Pero ¿a quién el mundo llama Padre? ¿A quién el mundo llama Santo Padre? Acompáñenme por favor a Santiago 4:4. Hermanos, y yo no quiero que en los próximos momentos nos desviemos del centro de la prédica, que es la alabanza de Dios, que es entender el Dios que tenemos, que es entender el Dios de amor, el único que se sacrificó por nosotros. Pero lo que yo les decía, también hay que decir lo que pasa en la tierra. Y vuelvo a preguntar: ¿a quién el mundo llama Padre? ¿A quién el mundo llama Santo Padre? Y Santiago nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo
se constituye enemigo de Dios. Si el Señor dio su vida por nosotros, nosotros no podemos sacrificar el pecado. No podemos apartarnos del pecado, sea el cual sea, sean las malas palabras, sean los chistes de doble sentido, sea la mentira, ¿sí? Porque cuando nosotros amamos el pecado, cuando nosotros amamos, ¿cierto?, al mundo, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que nos volvemos enemigos de Dios, ¿sí? Y frente a la iglesia, ¿qué nos dice el Señor? Eso nos lo dice como individuos, ¿cierto? Pero acordémonos que las primeras citas que leíamos nos dice que nosotros todos somos el cuerpo de Dios, como colectivo, pero también como persona individual, ¿sí? En Santiago 4:4 nos está hablando como iglesia y como persona individual. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Yo quiero insistir, porque a veces nosotros justificamos el pecado. Ustedes están en fornicación. No, pues que nosotros somos una pareja estable. No, pues si no están casados, están en fornicación. Sí. No, pues que ya estamos comprometidos y nos vamos a casar. No, no peque. Sí, espérese hasta cuando se casen. Espérese. Pero nosotros seguimos amando el mundo. Sí. Siempre hacemos cuentas mentales. Y si hago esto, me gano esto. Y quemamos tiempo y tiempo pensando en ganancias. Y pensamos en cuánto perdemos con esas ganancias. No vamos a decir que es que tenemos que vivir como pobres, ¿cierto? Pero todo ese tiempo que dedicamos al pecado, sea el que sea, ¿qué sucede si lo dedicáramos a la alabanza de nuestro Dios, a la lectura de su palabra? Acompáñenme en Ezequiel 16:30 al 32. El Señor le va a hablar a su iglesia. El Señor le va a hablar a su pueblo, como iglesia, como pueblo y como individuos. Lo primero que nos dice el Señor es: cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a ajenos. Pensemos en lo que nos está diciendo el Señor y pensemos en nuestro país. Pensemos en todos los lugares altos de nuestro país, de todas las ciudades, de todas las carreteras. ¿Sí? Miremos hacia allá. Los lugares altos. ¿Qué nos encontramos allá? En esos lugares altos, dos yesos. Uno que representa a nuestro Señor y otro que representa a María. ¿Cierto? Edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino. Vayan ustedes por los pueblos en Colombia. Hay una subida. Usted llegó a la subida. ¿Qué hay apenas llega usted a la subida? Una virgen llena de adornos, ¿cierto? Altares. Y por eso nos dice el Señor: cuán inconstante es tu corazón, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. Acompáñenme a Juan, primera de Juan 2:15. Nosotros tenemos que tener claro eso, porque es que el mundo nos da señales, el mundo nos llama de una y otra forma, ¿cierto? Y nosotros no hemos logrado apartarnos del mundo. Es más, cuando nos hacen las advertencias nos ponemos bravos. Que no peque, que no haga esto. Mire tal, ay, pero es que usted siempre es tan negativo. Ay, es que usted hablando mal de los demás. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y volvamos a preguntar,
a quienes el mundo ha llamado Santo Padre, su santidad, su eminencia. Voy a apartarme un poquito de la palabra del Señor para irme a la historia. Año 904-911, Papa Sergio III, a él le llamaron Santo Padre. Tildado por sus propios cardenales como esclavo de todos los vicios, llegó al trono vaticano después de matar a su predecesor, León V. Tuvo por amantes a la esposa del senador y al jefe militar de Roma, Teofastio I, y a su hija, una prostituta adolescente llamada Marosia, con quien engendró un hijo ilegítimo. Nadie más que el siguiente papa, su sucesor Juan XI. Comenzaba así a perpetrarse el periodo papal conocido a través de la historia como la pornocracia. Vamos a irnos para el año 955 con Juan XII. A sus 16 años fue acusado de acostarse con sus dos hermanas y de la invención de un catálogo de vergonzosos nuevos pecados. Los historiadores afirman que violaba a las peregrinas en la Basílica de San Pedro, robaba ofrendas a la iglesia, celebraba brindis en nombre del diablo e invocaba a Venus y a otros dioses cuando jugaban los dados. Descrito por los historiadores de la Iglesia Católica como la escoria misma, murió a los 27 años cuando un marido de una de sus amantes irrumpió en su dormitorio, lo descubrió infragante y le destruyó el cráneo con un martillo. Juan XII, también conocido como el Papa Fornicario, fue nieto de Moricia, de la que acabamos de hablar, amante de Sergio III y bisnieto de Teodora, esposa de Teofastio I. Su genealogía muy influyente durante el ciclo oscuro del papado. A sus 16 años, perdónenme que repetí el mismo, fue acusado de mantener relaciones sexuales con dos de sus hermanas, entre muchas otras relaciones ilegales. Benedicto IX escandalizaba continuamente incluso a sus cardenales con sus más curtidos, pervirtiendo a los niños de corta edad en el Palacio de Letrán. Bonifacio VIII. Según historiadores como Chamberlain, este papa practicó ultranza la simonía y el nepotismo, es decir, la venta deliberada de cosas espirituales como los sacramentos y la preferencia por las familiares para la concesión de cargos dentro de la institución. El historiador Durant asegura que Bonifacio practicó la brujería, llamó hipócrita a Jesucristo, profesor ser ateo, negó la vida futura y fue un pervertido pedófilo. Después de masacrar a la población entera en la ciudad de Italia y Palestrina, se dio arreglos con una mujer casada y la hija de este y adquirió un renombre en toda Roma como pedófilo desvergonzado. Proclamó en célebres palabras que mantener relaciones sexuales con los niños no era más pecaminoso que frotarse las manos una contra la otra. El mismo Dante, el escritor, le reservó un sitio en el infierno de la Divina Comedia en el canto 19, cuando aún no había muerto. No quiero seguir esta triste historia, es muy extensa. Quiero que nos vayamos al siglo XX, porque la gente nos dice, es que esto solo pasó en el pasado, ¿cierto? Sí, en el siglo XX no hay tantos escándalos de pronto porque eso se sabe muchos años después, pero yo quiero llevarlos al holocausto nazi, cuando estaba el Pío XII, el Papa Pío XII. El Papa Pío XII, ¿qué hizo? Hizo alianzas con el fascismo, con Mussolini, y en esas alianzas el dictador le cedió los territorios que hoy son el Estado del Vaticano. ¿Sí? Todos sabemos del silencio que tuvo el Papa Pío XII frente al holocausto nazi, el cual, este no fue el único horror de Hitler. Ayer leía que en Croacia durante la Segunda Guerra Mundial fueron asesinados más de 750.000 personas por diferencias raciales y religiosas, especialmente por ser católicos ortodoxos y no católicos romanos. ¿Y qué dijo en ese momento la prensa católica? La prensa católica de esta nación se deshacía en halagos hacia el dictador que dirigió la masacre. Decía, comillas,
Dios que controla el destino de las naciones y dirige el corazón de los reyes, nos ha dado a Ante Pavelic, así se llamaba el dictador, y ha movido al líder de un pueblo amistoso y aliado, Adolf Hitler, a emplear sus tropas victoriosas para dispersar a nuestros opresores y permitirnos crear un Estado independiente de Croacia. Gloria a Dios, nuestra gratitud a Adolfo Hitler e infinita lealtad al jefe Ante Pavelic. Benedicto XVI, reconocido en su juventud por su fervor fascista y su papado tristemente célebre por ocultar a los pederastas, al límite que en su visita a Alemania por poco es arrestado. ¿Y qué decir del llamado Papa Social, del humilde Francisco I? Emilio Mognone, católico ferviente, cuya hija fue desaparecida durante la dictadura militar, luego de acudir en vano por ayuda a su iglesia y no encontrarla, en su libro escrito en 1986, describe a Bergoglio como un ejemplo de la siniestra complicidad de la iglesia con el ejército. El periodista argentino Horacio Berbilic investigó la iglesia y la guerra sucia también. En su libro de 2005, El silencio, de Pablo VI a Bergoglio, denuncia las relaciones secretas de la iglesia con la ESMA. La ESMA era la Escuela de Mecánica de la Armada, principal centro de tortura y detenciones durante la dictadura militar. A las personas acusadas de subversión las torturaban, las asesinaban y las desaparecían en esta zona. Pero ese es el único pecado. Ese es el único pecado. Cuando nosotros vimos en la primera parte de esta predicación la gloria de nuestro Dios, el Dios maravilloso que tenemos, y yo leía lo que han hecho los otros papas, me dolía. No han violado, no han matado a su antecesor, ¿cierto? Pero en este siglo se han dado más de 7 consagraciones del mundo al Inmaculado Corazón de María. El 31 de octubre de 1942, el Papa Pío XII realizó la consagración al Inmaculado Corazón de María al mundo entero. El 21 de noviembre de 1964, Pablo VI renueva la consagración, ¿cierto? El 13 de mayo de 1982, Juan Pablo II invita a los obispos del mundo a unirse a él en la consagración del mundo y con él a Rusia al Inmaculado Corazón de María. En octubre de 1983, el Papa Juan Pablo II renueva la consagración. Yo me pregunto, ¿fue María la que hizo el cielo y la tierra? ¿Fue María la que dio su vida por nosotros? ¿Es María la que nos protege? El 29 de agosto de 1989, el 25 de marzo de 1984, el Papa Juan Pablo II, con todos los pastores de la iglesia, en un vínculo particular con lo que constituye un cuerpo y una universidad, consagra el mundo entero, especialmente a los pueblos. ¿Sí? Y aquí entonces nos dan el secreto de los 3 pastorcitos. Dice lo siguiente: el 29 de agosto de 1989, Sor Lucía afirma en su correspondencia que la consagración de Rusia se ha logrado y que Dios cumplirá su palabra. Y dice que esto está relacionado con acontecimientos posteriores. Ustedes saben que supuestamente los secretos que le dieron, ¿cierto?, era sobre lo que iba a pasar en el futuro, ¿sí? Entonces se le apareció a la Virgen y le dijo lo que iba a pasar. Dicen que entre esas cosas que le reveló la Virgen a Sor Lucía está 9 de noviembre de 1989, caída del muro de Berlín; 25 de diciembre de 1991, disolución de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. El 26 de julio del año 2000 se revela el tercer secreto de Fátima a los cardenales Bertone y Ratzinger, que va a ser el próximo papa.
Y la última consagración del mundo la hizo el señor Francisco, ¿cierto? Consagrando el mundo al Sagrado, al Inmaculado Corazón de María. Dice, comillas, el secreto revelado un poco, bueno, este es el secreto y lo que vieron los pastorcitos. Yo quiero que lo escuchen para que vean por qué uno se duele, por qué nos dolemos, por qué decimos que el Papa es el anticristo, por qué le advertimos a las personas que solo hay un Dios verdadero y que santo solo es un Dios, solo es Dios. El secreto revelado, dice, un poco por debajo de la cintura, suspendido en el aire, se veía un cáliz y una hostia grande sobre la cual calan unas gotas de sangre que corrían a lo largo del rostro del crucificado y una herida en su pecho. Escurriendo por la hostia, esas gotas caían dentro del cáliz. Bajo el brazo derecho de la cruz estaba Nuestra Señora con su Inmaculado Corazón en su mano. Era Nuestra Señora de Fátima con su Inmaculado Corazón. En su mano izquierda, sin espada ni rosas, pero con una corona de espina y de llamas. ¿De quién es la espada de doble filo? ¿Quién llevó la corona de espinas? Bajo el brazo izquierdo, unas letras grandes, como si fueran de agua clara cristalina, que corrían hacia el altar, formaban estas palabras: gracia y misericordia. A María, ¿no? Comprendí que me era mostrado el misterio de la Santísima Trinidad y recibí luces sobre este ministerio que no me es permitido revelar. Luego Nuestra Señora dijo a la hermana Lucía: ha llegado el momento en que Dios pide al Santo Padre que haga en unión con todos los obispos del mundo la consagración de Rusia y del mundo entero a mi Inmaculado Corazón, prometiendo la salvación por este medio. Hermanos, yo por eso digo, y la palabra del Señor lo dice una y otra vez, solo hay un camino, solo hay una salvación, solo hay un Dios verdadero. Según el llamado Papa Francisco, el Padre, el Santo Padre, indicó a los jóvenes que la vocación se busca como un niño, sostenidos de nuestra Madre, la Virgen María. Sostenidos. Comillas. Para hacer el test de una vocación cristiana correcta, hace falta preguntarse, ¿cómo está mi relación con estas dos madres que tengo? Con la Madre Iglesia y con la Madre María. Hermanos, la Iglesia no es madre. La verdadera Iglesia es el cuerpo de Cristo. La verdadera Iglesia es la esposa de Cristo. ¿Sí? Recuerdo una vez, hace casi 40 años, dice el Papa, cuando estaba en Bélgica en un convento y había un matrimonio de catequistas, los dos profesores universitarios con hijos, una hermosa familia. Hablaban de Jesucristo muy bien. Llegados a este punto les dije: ¿y la devoción a la Virgen? ¿Y la devoción a la Virgen? A esto recordó que ellos contestaron: nosotros ya hemos superado esta etapa. Conocemos tanto a Cristo que no necesitamos a la Virgen. Y lo que me vino a la mente y al corazón fue: pero pobres huérfanos. Un cristiano sin la Virgen está huérfano. También un cristiano sin la Iglesia Católica es un huérfano. Un cristiano necesita de estas dos mujeres, madres, dos mujeres vírgenes, la Iglesia y la Madre, para alcanzar la salvación. Acompáñenme en Deuteronomio 13, 2, 13, perdón. Quiero volvernos al centro de nuestra predicación. La tradición católica dice que la Virgen le dio los secretos a los tres pastorcitos, que son los secretos que han revelado al mundo
de los cuales también hablan de la división de la Iglesia Católica y pues lo que nosotros leemos en el Apocalipsis. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, si se cumpliere diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él le servirás y a él seguiréis. Este es el llamado que nos hace el Señor una y otra vez. ¿Sí? Amaréis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, a quien nos dio vida, a quien nos dio salvación, a aquel que a pesar de que estamos muertos en delitos y pecados, tuvo a bien llamarnos. Acompáñenme por favor a Deuteronomio 6:12. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre no jurarás. No, y por su nombre jurarás, perdón. El Señor rescató a su pueblo, y todos supimos cómo, con gran poder, ¿cierto? De la esclavitud de Egipto. ¿Y de qué Egipto nos salvó a nosotros? Del Egipto del pecado, del Egipto del mundo. ¿Cuántos de nosotros no estábamos felices en nuestros delitos y pecados? ¿Cuántos de nosotros no negamos al Dios de los cielos? Y Él nos llamó, dio su vida por nosotros. Mateo 4:10 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Deuteronomio 6:4-5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mira, el Dios de amor, el Dios que nos engendró, el Dios que nos protege todos los días, el Dios que nos dio una palabra, nos está llamando a que lo amemos. Pero yo no puedo amar al Señor amando al mundo. Yo no puedo amar al Señor amando el pecado. Yo no puedo amar al Señor dándole prioridad a mis tristezas y mis preocupaciones, poniendo los problemas del trabajo, del estudio, los problemas cotidianos por frente a Dios. Él nos llamó a que aprendiéramos, ¿cierto?, a descansar en su regazo. Acompáñenme por favor a 2 Samuel 22:3. Segunda de Samuel 22:3. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Esto es un corazón arrepentido. Esto es un corazón que sabe que Dios tiene. Ahí adelantico, 2 Samuel 22:32. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? No hay otra roca.
No hay otro Dios. Acompáñenme por favor a 1 de Pedro 4:12. Nos dice la palabra del Señor: amados, no os preocupéis, no os sorprendáis, del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Vamos a ser probados. De muchas formas el Señor nos prueba. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna extraña cosa os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero vosotros es glorificado. Glorifiquemos al Señor. Entreguemos nuestra vida al Señor. No permitamos que la duda, ¿cierto?, el cansancio, si nosotros quisiéramos ver las cosas ya y le reclamamos al Señor, pero la palabra del Señor es clara: quien persevere hasta el final, este será salvo. Esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, es una carrera de amor, es una carrera de paciencia, pero es una carrera de fidelidad. Acompáñenme por favor al Salmo 23. ¿Qué tenemos que hacer en los momentos de duda? ¿Qué tenemos que hacer en los momentos de angustia? ¿Qué tenemos que hacer en los momentos de peligro, de tristeza? Lo que podemos hacer es ir a la palabra del Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿En qué momento haber escrito esto el rey? ¿En qué momento lo haber escrito? Yo me imagino que fue en medio de una de las guerras, en medio de una de las persecuciones que tuvo. Y acordémonos que quienes lo perseguían eran sus hijos, era la ambición de algunos de sus hijos, ¿cierto? ¿Y qué hizo? Lo primero que se sentó fue a adorar al Señor y a recordar: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pasemos al Salmo 27. Hermanos, tenemos un Dios fiel. Miren, una y otra vez nos dice que el Señor es fiel. Pero la pregunta mía es: ¿y nosotros somos fieles al Señor? Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Cuáles son nuestros enemigos? La duda, el pecado, nuestra terquedad, nuestra racionalidad. Cuando esos enemigos nos ataquen, ¿qué tenemos que hacer? Decir: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Cuando estemos en el momento más duro de nuestra vida, debemos decir: Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Sigue el versículo 3.
Aunque un ejército acampe contra mí, aunque entre los problemas vengan a mí, aunque entre el desempleo, la angustia, la enfermedad, ¿cierto? Eso lo está diciendo la palabra del Señor. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he mandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en lo alto. Luego levantaré mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. A eso nos está llamando el Señor. Nos está diciendo: yo no los abandonaré, yo seré fiel, yo los protegeré, estaré con ustedes en cada uno de los momentos. Pero somos nosotros quienes abandonamos a Dios. Somos nosotros quienes nos olvidamos de Dios. Somos nosotros los que preferimos mirar al mundo. Somos nosotros los que preferimos mirar los problemas y las tristezas. ¿Sí? No, es que se nos viene una guerra. Es que viene la crisis económica. Es que mire la corrupción en el país. Es que aumentaron los impuestos. Es que no me alcanza el salario. No le alcanza el salario, hermano, a mí tampoco. No confíe en su salario. Confíe en el Señor. Amén. Que en el estudio usted está atribulado, que tiene 1000 problemas, que no le alcanza el tiempo, que está trasnochando. No se enoje. No se ponga a renegar. Póngase a orar. Que el Señor le apareja el tiempo. Que el Señor le abre la inteligencia. Que el Señor le da tranquilidad. Salmo 91. Mire, solo promesa nos da el Señor. Lógicamente las promesas, no se nos olvide, son para los fieles. Sí, aquí hay unas promesas terrenales que nos está dando para que aprendamos a descansar en Él. Pero ¿cuál es la promesa mayor? La promesa mayor es la Jerusalén celestial. Por eso una y otra vez nos está diciendo: no se preocupe. Aunque un ejército acampe contra usted, no se preocupe. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te liberará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortalidad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Mire esas promesas. Y yo insisto, esta es la promesa de tranquilidad en la tierra. Esta es el llamado a que no pequemos. Nosotros creemos que pecar solo es robar, fornicar, asesinar. Pero cuando nosotros le damos espacio a los problemas, a la duda, ¿cierto? Estamos pecando. Y cuando nosotros pecamos, nos apartamos de ese Dios 3 veces santo. Cuando nosotros pecamos, estamos diciendo que su sacrificio en la cruz,
que su sangre no nos fue suficiente, que necesitamos algo más. Por eso la invitación es a que cada día, cada levantarse, adoremos al Señor. Cada vez que respiremos, nos acordemos de quién nos dio ese hálito de vida. Y cada día nos acordemos de quién fue el que venció la muerte, de quién fue el que murió por nosotros, de quién fue el que dio hasta su última gota de sangre, por algo más valioso que la tranquilidad en la tierra, por una salvación en los cielos. Sí, porque a salvación nos ha llamado el Señor. Cuando nosotros hablamos y cuando nosotros escuchamos sobre las promesas de salvación y sobre las promesas de castigo, porque el castigo desafortunadamente también es una promesa, nosotros no nos angustiamos, porque sabemos que tenemos un Dios en quien confiar. Amén. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, hoy, Señor, esta iglesia tuya te clama, Señor. Padre, míranos, Señor, míranos en nuestra debilidad, Señor, porque cuando somos débiles, entonces tú eres fuerte, Señor. Padre, fortalécenos, Señor, enamóranos de ti, Señor. Levántanos, Señor. Aprendamos, Señor, enséñanos a confiar en ti, Señor. Enséñanos, Señor, a descansar en ti, Padre, porque solo tú, Señor, nos puedes liberar, Señor, de la tristeza, Señor. Solo tú, Señor, nos puedes librar, Señor, del pecado, Señor. Y solo tú, Señor, nos puedes llevar a la Jerusalén celestial, Señor. Padre, Señor, líbranos del pecado, Señor. Enséñanos, Señor, a poner nuestras esperanzas en ti, solo en ti, Señor. Aumentanos, Señor, la fe todos los días, Señor, porque solo la fe en ti mueve montañas, Señor. Y haznos, Señor, siervos diligentes, Señor, siervos, Señor, obedientes a tu palabra. En tus manos nos ponemos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.